Muy buenas tardes, amadas hermanas. Hoy continuamos con nuestro proyecto de estudio bíblico basados en el libro del escritor John MacArthur, 12 mujeres extraordinarias. Hoy hablaremos de Sara, esperando contra toda esperanza. Vamos a ir a Dios en oración. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de meditar en tu palabra, de estudiarla y de alimentarnos de ella. Bendice, Señor, la vida de mis hermanas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sara, como ustedes saben, era la esposa del gran patriarca Abraham. Y por lo tanto tenemos la tendencia a verla en un marco de dignidad y honor. Pero a la luz de la Biblia, cuando vemos su vida, es imposible de dejar de notar que a veces actuó muy mal. Podía ser impaciente, temperamental, maquinadora, cruel, inconstante, celosa, quejumbrosa y regañona. No obstante, siempre fue el modelo perfecto de gracia y mansedumbre. Su nombre original, Sarai, significa mi princesa. La escritura repetidamente destaca su deslumbrante atractivo. Donde quiera que iba, al instante recibía favores y privilegios a causa de su hermosura. La descripción bíblica de la vida de Sara no comienza sino hasta que tiene 65 años. Aún a esa edad, su belleza física era tan extraordinaria que a menudo Abraham asumía con facilidad que otros hombres la querrían para su harén. Desde el momento en que se convirtió en la esposa de Abraham, Sara deseaba una cosa por sobre todo lo demás. Eso era tener hijos. Pero ella era estéril. Según lo dice en Génesis 11:30. Cada episodio de mal humor o conflicto en su familia estaba relacionado con su frustración porque era estéril. Deseaba ser madre con desesperación, pero terminó aceptando que Dios mismo la había hecho definitivamente estéril. Tanto quería que su marido tuviera un heredero, que inventó un plan inmoral, incorrecto y completamente absurdo, convenciéndolo de que tuviera un hijo con su propia criada. De manera previsible, las consecuencias de tal plan fueron fatales. Le provocaron una cicatriz permanente en su personalidad. Su amargura le enfureció durante 13 años, hasta que obligó a Abraham a expulsar a la otra mujer y al niño que había procreado. Los defectos de Sara son suficientemente obvios. Su fe se debilitó con el tiempo. Su propio corazón la llevó por camino equivocado. Esas faltas eran muy visibles e incuestionables. Y si eso fuera todo lo que supiéramos de Sara, diríamos que era una arpía, una mujer áspera, dura, implacablemente egocéntrica y temperamental. Pero había más que eso en Sara. Tenía tantos puntos fuertes como defectos. La escritura en realidad la elogia por su fe y firmeza. El apóstol Pedro la señala como modelo de cómo cada esposa debe someterse a la autoridad de su marido. Sara fue efectivamente una mujer extraordinaria. Aunque dio a luz solamente a un hijo, es la matriarca principal en la historia hebrea. El espectáculo completo de la fe asombrosa de Sara lo podemos apreciar al revisar cuántos obstáculos ella superó con su fe. Primero veamos un trasfondo, su historia. Sara era media hermana de Abraham, su marido. En Génesis 20:12, en aquel encuentro entre Abraham y el rey Abimelech, Abraham le dice: de verdad es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no es hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Así que Taré era el padre de ambos.
Sara era 10 años menor que Abraham, según Génesis 17:17, y no conocemos el nombre de ninguna de las dos madres. Esa clase de relación marital entre medios hermanos no constituía un pecado en los tiempos de Abraham. Su hermano Nacor se casó con una sobrina. Isaac y Jacob se casaron con primas. Tales matrimonios entre parientes tan próximos no eran anormales ni escandalosos en aquella época, ni en épocas previas. Desde luego, en la creación, Adán y Eva eran los únicos seres humanos. Así que, ¿con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva? Pues con sus mismos hermanos y hermanas. La Escritura no hace ninguna prohibición contra los matrimonios consanguíneos hasta mucho tiempo después de la época de Abraham. Una de las principales razones por las que el Señor prohíbe esta práctica fue la mutación genética en los genes humanos. Hasta la época de Moisés no existía ninguna prohibición legal contra el incesto. Allá en Levítico 18:6, 20, 17 y 21 se prohíbe explícitamente varios tipos de incesto, como el de los medios hermanos. La Escritura no dice prácticamente nada de sus primeros años de matrimonio, volviendo a hablar de Abraham y Sara. Todo lo que sabemos sobre esa época de su vida lo podemos encontrar resumido en Génesis 11:30. Sarai era estéril y no tenía hijo. Esos son los primeros 65 años de Sarai. El relato bíblico de la vida de Abraham comienza hasta que él tiene 75. Como ya dijimos, Sara era menor 10 años. Y lo que nos dice de Abraham es que él había nacido en una famosa ciudad, en un centro urbano conocido como Ur de los Caldeos, en una región de lo que hoy es actualmente el país de Irak. Ur era el corazón de una cultura pagana sofisticada. Ellos tenían como dios principal a la luna, un dios babilónico. Sin embargo, en medio de ese paganismo, surge la figura de Abraham como un adorador de Jehová. Esto es relevante, porque Abraham era el 9º descendiente en la generación de Sem, hijo de Noé. Sem es el que se identifica como el que continúa la línea de adoración a Dios. Así que Abraham era de esa descendencia. El propósito del Señor al elegir y llamar a Abraham fue el de hacer de él una nación grande que sería su testigo en el mundo. Esa nación, Israel, estaría formalmente comprometida con Jehová. A través de ellos, la verdad se mantendría viva y preservada para siempre. La Escritura nos dice que la palabra de Dios le fue confiada a ellos, allá en Romanos 3, versículo 2. En otras palabras, de la nación que se formaría a partir de Abraham, se levantarían profetas. Por medio de ellos vendrían las Escrituras, la palabra de Dios a la humanidad. Dios viviría en medio de ellos y pondría ahí su santuario. De su linaje se levantaría un libertador, el Mesías, y en él todas las naciones del mundo serían benditas. Sara, por cierto, tenía un papel fundamental en este plan. Abraham nunca llegaría a ser el patriarca de una gran nación si ella primero no era madre de su descendencia. Sara estaba consciente de las promesas del Señor para Abraham. Indudablemente, anhelaba ver cumplidas esas promesas. Dios le habló a Abraham cuando todavía era un hombre joven que vivía en Ur.
y le dijo, según Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La escritura nos dice que Abraham era de 75 años cuando finalmente partió de Harán hacia la tierra prometida. Sara tenía 65 y de ninguna manera era joven, ni siquiera en el esquema de aquella era, cuando las personas vivían muchos años más y permanecían ágiles, sanos y vigorosos aún pasados los 60. La vida de un nómada, de andar de aquí para allá, podía ser difícil para alguien de 65 años. Sin embargo, no hay ni la más mínima señal de que ella se mostrara de mala voluntad para ir con Abraham a una tierra que no habían visto jamás. Sara fue con Abraham con entusiasmo, ansiosa y gustosamente. Era absoluta y totalmente devota de su marido. Ella sabía que Dios quería hacerlo padre de una gran nación, y su mayor anhelo era dar a luz al niño que pondría en acción todo ese proceso. Al dejar la tierra de Harán, Abraham tenía una enorme caravana. La escritura nos dice en Génesis 12:5 que tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. El viaje entre Harán y Canaán debe haber durado aproximadamente unas 6 o 7 semanas. Abraham no se detuvo hasta que llegó a Betel, un área fértil con abundantes manantiales. Y lo primero que hizo ahí fue levantar una piedra, un altar a Jehová. En ese momento el Señor se le apareció y amplió su promesa original, añadiendo que daría toda la tierra que lo rodeaba a sus descendientes. Aunque a partir de ese momento Abraham y Sara continuaron viajando, Betel se convertiría en un ancla de fe para ellos. Incluso años después, Jacob, el nieto de Abraham, va a tener un encuentro con Dios en ese mismo lugar, en Betel. Aquel sueño donde hay una escalera y ángeles que suben y bajan por ella, sucedió allí en Betel. Las circunstancias forzaron a Abraham a seguirse moviendo hacia el sur. Dice la Biblia, en el versículo 10 de Génesis 12, que hubo un grande hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto. Allí fue donde por primera vez Abraham trató de hacer pasar a Sara como su hermana. Hizo esto porque tenía miedo de que el faraón lo matara a él para quedarse con Sara como su esposa. La fe de Abraham vaciló, sucumbió por miedo a los hombres. Si él simplemente hubiera confiado en Dios, el Señor había protegido a Sara, como de hecho lo hizo. Aún antes de entrar en Egipto, Abraham ya había discutido con Sara sobre este plan. Dice el versículo 12, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti te preservarán la vida. Así que ella aceptó pasar como su hermana. Los motivos de Abraham fueron egoístas y cobardes, y la escena refleja una seria debilidad en su fe. Sin embargo, la dedicación de Sara para con su marido es loable y Dios la honró por eso. Eso es algo que no debemos perder de vista. Los guardias la vieron, le advirtieron al faraón de su presencia, la llevaron al palacio. Inclusive el faraón le hace regalos a Abraham, tal vez con la expectativa de pedir su mano. Sin embargo,
Dios permitió que Faraón no tocara a Sara. El desenlace fue que Abraham terminó siendo expulsado de Egipto con su esposa, pero hasta ahí. El faraón no les hizo ningún daño. El capítulo 13 de Génesis nos muestra a Abraham y a Sara volviendo a Betel, al lugar del altar que había ahí hecho antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová, dice el versículo 4. Entonces, recordemos que Abraham y Sara provenían de un entorno urbano, de una ciudad. No era como normalmente piensan algunos, que eran nómadas, que andaban de aquí para allá durante toda su vida. La vida errante no era algo a lo que Sara estuviera acostumbrada. Fue algo que tuvo que aprender y aceptar. Pero ¿qué fue lo que le dio a Sara esa voluntad para dejar su entorno familiar, romper lazos con la familia y comprometerse a una vida errante? La promesa de Dios a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré y serás de bendición. Esa es la primera vez que encontramos el pacto abrámico, el pacto de Dios con Abraham, una promesa formal de Dios a Abraham y su descendencia para siempre. Y observamos que la promesa de Dios era incondicional, literalmente ilimitada. Dios bendice a Abraham, haciéndolo a la vez a él una bendición para todo el mundo. Promesa que se cumpliría con el Señor Jesucristo. Pero la bendición prometida tenía implicaciones eternas. En otras palabras, la redención del pecado y los medios de salvación del juicio divino eran parte de esa promesa. Sara lo entendió. De acuerdo con la Escritura, Sara le creyó a Dios. Sabemos que el pacto de Dios con Abraham fue una afirmación de la misma promesa mesiánica que Dios ya había hecho a Eva en el jardín. Así como Cristo es la simiente de la mujer, de Eva, que derrota a la simiente de la serpiente, así también Cristo es la simiente de Abraham, mediante el cual todo el mundo sería bendecido. Esta es la promesa central en toda la Escritura. Abraham fue entonces el conducto humano a través del cual el mundo vería la grandeza del plan de salvación de Dios. Él comprendió eso. Sara también lo comprendió y lo aceptó. Dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A pesar de su fe, ella sabía desde su perspectiva humana que los muchos años de esterilidad aún eran una amenaza para la promesa de Dios. Sara seguramente meditó en eso, y con el tiempo el peso de su carga iba en aumento. Sin embargo, Dios estaba ahí, recordando su promesa. En Génesis 15, versículos 7 al 21, encontramos a Dios, a Jehová, repitiendo y ampliando su promesa a Abraham. El versículo 12 dice que Dios hizo caer a Abraham en un sueño profundo, y la palabra es la misma que se usa cuando Dios hace caer a Adán en un sueño para de ahí de su costilla hacer a Eva. Este detalle sobre el sueño de Abraham sirve para que podamos entender que el pacto fue totalmente incondicional. Abraham ni siquiera estaba argumentando, pidiendo o mereciendo mucho menos
algo de Dios. Fue un pacto que hizo Dios con Abraham. En lugar de aceptar la promesa de Dios y confiar en él, Sara asumió la responsabilidad de idear un plan que era desacertado, inmoral, y que haría que lo lamentara por el resto de sus días. Las consecuencias malignas de ese plan aún hoy en día las podemos ver allá en el Medio Oriente, en las guerras que hay entre estas naciones. Sin embargo, tratando de ser justos, tenemos que reconocer que desde un punto de vista meramente humano, es comprensible que Sara haya perdido las esperanzas. Ya habían pasado 10 años desde que Abraham y Sara habían llegado a Canaán, según Génesis 16, versículo 3. Ahora Sara ya tenía 75 años. Era postmenopáusica y aún no tenía hijos. Si Dios planeaba hacerla la madre del heredero de Abraham, ¿por qué no lo había hecho ya? Era natural que Sara pensara que Dios estaba reteniendo sus hijos deliberadamente. Y de hecho así era, porque Dios estaba permitiendo que se agotara todo recurso humano, para que cuando Él ejecutara su plan, no hubiera la menor duda de que había sido la mano de Dios la que había obrado para que Sara concibiera un hijo. Dios estaba esperando el momento más oscuro, cuando ya no existía la más remota posibilidad humana de que Sara tuviera su hijo, para entonces desplegar su gran poder. Considerando todas las circunstancias, Sara concluyó que un tipo de paternidad sustitutiva sería la única solución posible para su problema. Si la promesa de Dios a Abraham iba a cumplirse, Abraham tenía que procrear hijos por cualquier medio. Vemos aquí a Sara inconscientemente asumiendo el papel de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Llamó a su criada egipcia, Agar, y le dijo a Abraham: ella es mi criada, si ella tiene un niño, va a ser mío el niño. Y Abraham accedió. Ese es el primer caso de bigamia registrado en la escritura que involucra a un hombre justo. Abraham tomó una concubina. Sin embargo, el diseño de Dios para el matrimonio desde el principio fue la monogamia, una sola pareja. Mateo 19, 4 y 5 registra las palabras del Señor Jesús: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. También el apóstol Pablo nos dice que el ideal de Dios para el matrimonio es que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En 1 Corintios 7:2. Nunca ha habido nada bueno cuando el hombre quebranta este principio de una sola carne. Y la unión de Abraham con Agar no es la excepción. Tan pronto como Agar concibió, Sara supo que había cometido un grave error. Agar se puso arrogante, irrespetuosa, miraba con desprecio, dice Génesis 16:4, a su señora. Y entonces vemos el primer estallido del temperamento de Sara. Dice ahí el versículo 5 que Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo.
Por supuesto que es cierto que Sara estaba siendo irracional. A final de cuentas, todo este plan había sido su idea. Claro, como cabeza espiritual de la familia, Abraham debió haber rechazado el plan de Sara, pero no podía echarle toda la culpa a él. Por otro lado, era cierto que Agar provocaba deliberadamente a Sara. Su trato era insolente y eso no tenía ninguna excusa. Sin duda que Agar sabía el dolor que tenía Sara por su esterilidad. Y lo que estaba haciendo Agar era, como decimos coloquialmente, ponerle sal a la herida. Sin embargo, cada participante en este asunto fue culpable y todos cosecharon el fruto de lo que habían sembrado. Abraham reconoció la legitimidad de la queja de Sara. Podía haber sido un árbitro y juzgar la situación, pero viendo el temperamento y la actitud de su esposa Sara, hizo lo que la mayoría de los maridos haría. Le dijo a Sara, versículo 6, haz con ella lo que bien te parezca. El episodio con Agar muestra que la esperanza de Sara estaba empezando a decaer. Se estaba desalentando gradualmente. La historia ahí con Agar e Ismael, todavía no nato, todavía no nacía. Agar huye de la presencia de Sara, Dios la encuentra y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sin embargo, cuando nació Ismael, la escritura dice que Abraham tenía 86 años. Y a partir de ahí, siguieron los 13 años más frustrantes en la vida de Sara. Ella seguía siendo estéril. Ahora ya tenía 89 años. Había vivido en Canaán durante 24 años. Su marido estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 100. Y aquí, en esa impresionante nube oscura sobre la vida de Sara, es donde se destaca la grandeza de su fe. Todo ese tiempo, ella había tenido su esperanza puesta en Dios. Ahora, era una anciana. Y sin importar cuán a menudo trataban ella y Abraham de concebir, la promesa no se cumplía. Una mujer menos firme habría perdido la esperanza de ver cumplida la promesa de Jehová y se habría volcado al paganismo. Pero se nos recuerda una y otra vez que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es lo que la hizo tan extraordinaria. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se hizo presente otra vez y una vez más renovó el pacto. Reiteró y amplió las promesas que había hecho Abraham. Génesis 17:4 dice, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ya no nada más haré de ti una nación, sino naciones. A este hombre envejecido, que lo único que había podido hacer era tener un hijo fuera del matrimonio, Dios le estaba diciendo, haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. Versículo 6. En este punto es cuando Dios le cambia el nombre de Abram a Abraham. Abram significa padre eminente. Abraham significa padre de muchas naciones. El Señor extendió también el pacto a las demás generaciones, diciéndole a Abraham, esta tierra será heredad para siempre a tu generación. Y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión, como sellando
el pacto con Abraham. Jehová se reveló a Abraham con un nuevo nombre, el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Y este nombre exaltaba la omnipotencia de Dios. Tal vez, después de haber oído tantas veces la promesa, ahora Abraham también se empezaba a preguntar si de verdad iba a tener un hijo. Por eso el nombre de Dios, revelándose a Abraham como El Shaddai, el Dios Todopoderoso, recordándole a Abraham que nada es imposible para Dios. Aquí, el Señor por primera vez incluye a Sara en el relato. Y le dice Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, mi princesa, sino que Sara será su nombre, quitándole el mi, quitándole el pronombre posesivo, y la bendeciré, y te daré de ella un hijo, y será madre de naciones. Dice ahí los versículos 15 y 16 de Génesis 17. Así que, imagínese a Sara recibiendo la noticia de Abraham. Cuando Abraham la recibe, se postra sobre su rostro y se ríe. ¿Habrá de nacer un hijo a un hombre de 100 años? Pero Dios le recuerda a Abraham: nada hay imposible para Dios. Esta risa de Abraham, tenemos que decirlo, no fue de incredulidad. En Romanos 4, 20 y 21, el apóstol Pablo dice que Abraham no dudó por incredulidad. Pudo haber sido de asombro, pero no de duda, porque Abraham se fortaleció para darle la gloria a Dios. Y esa misma escena se observa posteriormente cuando Dios le reitera la promesa, y ahora sí Sara está cerca de la tienda. Y le dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Cuando Abraham había pedido a Dios que Ismael viviera en la presencia del Señor. Dios se vuelve a aparecer a Abraham en Génesis 18, acompañado de 2 ángeles, y Abraham los ve de lejos. Antes de ir con ellos, Sara empieza los preparativos de una comida. Abraham les ofrece un poco de agua, un bocado de pan, pero en realidad les preparó un verdadero banquete. Versículos 4 al 8, Génesis 18. Y es esa buena voluntad de Sara para atender a los huéspedes que el apóstol Pedro destaca como modelo de esposa en 1 de Pedro 3, versículos 5 y 6. Mientras estaban comiendo, los hombres preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Aquí en la tienda, respondió Abraham. Dios le dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y vemos a Sara haciendo lo mismo que Abraham la vez anterior. Sara se rió, pero tal vez no es duda, como ya mencionamos, sino se rió para sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Dios le pregunta a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Y entonces el temor en Sara nos da cuenta de que ella sabía que quien estaba ahí era Dios, porque se había reído dentro de sí misma, no se había carcajeado. Dios le vuelve a reiterar a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. El año siguiente, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Abraham viajó hacia el sur otra vez, a una nación gobernada por Abimelech, rey de Gerar.
Nuevamente, lo que había pasado hace 25 años vuelve a suceder. Sara era ya una mujer de 90 años y todavía agitaba las pasiones de aquel rey. Abraham presentó a Sara como su hermana. Abimelech comenzó a perseguirla, pero Dios nuevamente protegió a Sara, advirtiéndole a Abimelech en un sueño que era la esposa de Abraham. La escritura subraya en Génesis 20, versículo 6, que Dios no permitió que Abimelech la tocara. Y en ese escenario, inmediatamente después de eso, Jehová visitó a Sara. Dice Génesis 21, versículo 1 y 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Le pusieron por nombre Isaac, que quiere decir risa, recordando con humor genuino, con gozo, la forma en cómo Dios había tratado a Abraham y a Sara. Dice Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, pues le he dado un hijo a Abraham en su vejez. A pesar entonces de sus años de amargura y de frustración, ella tenía gozo en su vejez. Ahora, la mayor ambición, el mayor deseo de su vida estaba realizado. Dios había sido fiel en verdad. Hay un solo episodio más en la vida de Sara, narrado por la Escritura. Isaac fue destetado unos 2 o 3 años de edad, y ese día Abraham hizo un gran banquete. Era una fiesta. Pero el hijo de Agar, la concubina, Ismael, se burló de Isaac. Dice Génesis 21, versículo 9. Entonces Sara le dice inmediatamente a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac, mi hijo. Para Abraham fue algo muy difícil. Estaba de fiesta y ahora tenía que expulsar a su hijo primogénito. Era su hijo, lo amaba de verdad. Ahora, ¿esto fue exagerado de parte de Sara? No, realmente no. En la práctica, cualquier mujer forzada a compartir su marido con una concubina respondería de la misma manera. Ella era la verdadera esposa de Abraham. Agar era una intrusa. Inclusive, de acuerdo a la Escritura, Dios mismo le dijo a Abraham que hiciera lo que Sara estaba diciendo. Porque de alguna manera, Sara estaba comprendiendo la promesa de Dios. Esa promesa era para Isaac, el verdadero hijo de la promesa. Cuanto más tiempo estuviera Ismael cerca de Abraham, más podía reclamar su derecho como primogénito, lo cual ponía en riesgo el propósito de Dios para Abraham e Isaac. Así que Abraham expulsa a Ismael, pero Dios no lo abandonó. El Señor prometió hacer de él también una gran nación, porque a final de cuentas era descendiente de Abraham. Lo último que vemos son los años felices en la vida de Abraham y Sara. Una vida monógama, Abraham y Sara únicamente, con su hijo Isaac, que era un constante recuerdo para Sara y para Abraham de la incondicional fidelidad de Dios. En aquella escena, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac para probar su fe, no aparece Sara. Tal vez porque la fe de Sara ya había sido muy probada. Ella ya había mostrado su confianza en Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, así como a Abraham
se le llama el padre de todos los que creen, el padre de la fe. A Sara se le presenta como la madre espiritual y como el arquetipo de todas las mujeres fieles. Lejos de tomar en forma aislada esos ejemplos memorables donde Sara actuó muy mal, la Escritura la celebra como el verdadero prototipo de una mujer adornada con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Primera de Pedro 3, versículo 4. Eso es el epitafio, la conclusión para esta mujer realmente extraordinaria. Quiera Dios que en la vida de Sara, ustedes, mis amadas hermanas, encuentren el impulso para servir a Dios, para ser fieles a Dios y para continuar creyendo en las promesas del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Dios, por permitirnos ver en la vida de Sara sus errores, sus caídas, pero también su perseverancia, su fidelidad, al punto de que tu Escritura le da el lugar como madre de muchas naciones, como madre de las mujeres fieles que creen en ti. Bendice, Señor, la vida de mis hermanas y ayúdales a ellas a encontrar en el ejemplo de la vida de Sara el motor para hacer de sus vidas un ejemplo de vida digna y fiel a tu palabra. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas.